Una estructura secuencial se puede definir como aquella acción o introducción que sigue a otra en secuencia. Una acción A es seguida de una acción B y luego es seguida de una acción C. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. La ejecución de la acción B se ejecuta después de la A y ninguna acción se va a ejecutar entre ellas. Igualmente para la acción C sigue a la acción B y así sucesivamente. Una estructura secuencial se puede representar de la siguiente forma, a través de un diagrama de flujo en el cual va a llevar la siguiente característica. Un inicio, declaración del cuerpo de los argumentos constantes y variables. Después vienen las acciones o todas las instrucciones dentro del cuerpo del algoritmo. Y por último, la impresión de los resultados del mismo. Y finalizamos con el fin del algoritmo. En pseudocódigo podría ser, como ejemplo, el nombre del algoritmo y el nombre que lo identifica, la declaración de las constantes o de los argumentos constantes y variables, inicio del programa, las acciones o cuerpo del programa y el fin. Y en este caso, para la estructura secuencial, el diagrama Nash-Scheidemann que se emplea sería una tabla de una sola columna en la cual cada una de las filas contiene, en cada fila está una instrucción del programa. Las estructuras secuenciales tienen unos componentes. El primer componente que vamos a explicar es el de asignación. Una asignación consiste en el paso de valores o resultados a una zona de la memoria. Dicha zona será reconocida con el nombre de la variable que recibe el valor. Por ejemplo, tenemos una variable simple, el cual directamente a una variable, en este caso A, se le va a asignar un valor. Podemos tener un contador en el cual el espacio o la variable asignada, en este caso A, le vamos a asignar lo que está dentro del valor que ella tiene, incrementado en 1. Es decir, su contenido va a variar, el valor que tiene se le va a incrementar en 1 y se va a almacenar en esa posición, en esa variable. Tenemos acumulador. Un acumulador va a hacer la misma función que el contador, pero con un valor diferente, o sea, un valor no constante. En este caso, el valor se lo estamos colocando con la variable B. Fíjense, la variable A va a cambiar su valor por lo que ella tiene guardado, incrementado con el valor que tenga la variable B. Y también podemos hacer asignaciones de expresiones aritméticas. En este ejemplo, fíjense, tenemos a la variable A, le vamos a asignar el resultado de aplicar de multiplicar 2 multiplicado por A más B. El resultado es lo que se va a almacenar en la variable A. Entonces, esos serían los diferentes casos de asignación que podemos utilizar. Otro de los componentes utilizados en las estructuras secuenciales es la lectura. El proceso de lectura consiste en recibir desde el dispositivo de entrada estándar, por ejemplo, el teclado. Desde ahí él va a recibir un valor. Esta operación en pseudocódigo se puede representar de la siguiente manera. La instrucción sería leer y entre paréntesis vamos a colocar el argumento que va a recibir ese valor desde el teclado. En este ejemplo, la variable A va a recibir el valor que se va a dar a través del teclado. Otro de los componentes es la escritura. La escritura consiste en mandar
por un dispositivo de salida. El dispositivo estándar de salida es el monitor, un resultado o un mensaje. Este proceso se va a representar en pseudocódigo a través de la instrucción escribir. Y dentro del paréntesis podemos mandar o un mensaje o una variable o ambas, mensaje y variable, como es el que estamos presentando. En este caso, en la pantalla se va a visualizar el resultado es y va a mandar a imprimir el contenido de lo que tiene la variable R. Ahora vamos a resolver un problema aplicando los 8 pasos de la metodología para la construcción de un algoritmo. El problema es el siguiente. La fuerza de atracción entre dos masas, M1 y M2, separada por una distancia D, está dada por la siguiente fórmula. F va a ser igual a G por M1 por M2 dividido entre D al cuadrado, donde G es la constante de gravitación universal. El valor de G sería igual a 6.673 por 10 elevado a la menos 8 centímetros cúbicos sobre gramos por segundos al cuadrado. Escriba un programa que lea la masa de dos cuerpos y la distancia entre ellos, y a continuación obtenga la fuerza gravitacional entre ellas. La salida debe ser en DINA. Una DINA va a ser igual a gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a resolver este problema y vamos a tener cuidado de que los datos de entrada tengan que tener, por ejemplo, la distancia tenga que ser en centímetros, la masa en gramos para poder obtener el resultado en DINA, la fuerza de gravitación en DINA. Ok. Paso número 1, análisis del problema. El análisis, lo que nos lleva primero es a identificar los elementos involucrados en el problema que nos están dando, para poder entender en qué consiste la solución del mismo. Vamos a utilizar, en este caso, una fórmula que es la que se presenta ahí, donde G, vamos a utilizar G como la constante de gravitación, M1 y M2 para los valores de la masa de dos cuerpos y de la distancia existente entre ellos. Ahora, en el proceso de análisis debemos responder a las preguntas. ¿Qué nos piden? Eso es, en este caso nos están pidiendo la fuerza gravitacional. ¿Cómo obtenemos la fuerza gravitacional? A través de la aplicación de la fórmula. ¿Qué necesitamos para aplicar esa fórmula? Necesitaríamos entonces la masa de dos cuerpos, la distancia entre ellos y el valor de la constante gravitacional. M1, M2, la D y la G representan mis datos de entrada. La aplicación de la fórmula sería el proceso y la fuerza gravitacional es la salida del programa. Esto representa la especificación funcional del programa. Ahora procedemos a documentar todos los argumentos, variables y constantes que vamos a utilizar para los datos de entrada, proceso y salida. En este caso vamos a utilizar los siguientes identificadores. Para la masa 1, M1, que va a ser de tipo real, es una variable, y va a tener una restricción de que los valores que permite son mayores que 0. Igualmente, para la masa 2, el identificador sería M2.
Para la distancia sería D minúscula. Para la constante de gravitación va a ser G mayúscula. Y para la fuerza de atracción sería F mayúscula. Observen que todas las variables, ahí presentamos los identificadores, todas las variables van a ser de tipo real. Las condiciones, vamos a trabajar con 4 variables y una constante, y todas las restricciones son iguales. Vamos a trabajar con puros números positivos, mayores que 0. Vamos a hacer ahora el paso número 2, diseño del algoritmo. Empezamos con la especificación del programa. Vamos a darle un nombre a nuestro programa. Por ejemplo, vamos a darle el nombre gravitacional. La función o el programa, en este caso, lo que va a hacer es calcular la fuerza gravitacional entre 2 cuerpos. Va a tener como argumentos una F mayúscula, M1, M2, D y G, en los cuales la M1, M2 y D son los argumentos de entrada. Los argumentos de salida serían la F y la constante sería la G. El lenguaje de programación que vamos a emplear para resolver este algoritmo sería C++. Igualmente en el diseño procedemos a escribir el algoritmo, ya sea en las diferentes herramientas. Para este ejemplo vamos a utilizar las 3 herramientas. Vamos a empezar con el pseudocódigo. En el pseudocódigo empezaríamos escribiendo el nombre del algoritmo gravitacional, la declaración de los argumentos, las constantes y la variable, que en este caso hemos dicho que va a ser real. La constante se llamará G mayúscula, y de una vez le asignamos, como es una constante, le asignamos el valor. Entre las variables vamos a tener F mayúscula, M1, M2 y D minúscula de tipo real, y empezamos con el programa. Inicio. Vamos a tener unas instrucciones de escribir para solicitar los datos de entrada. En este caso mandamos a imprimir, introduzca la masa en gramos, leemos M1 y M2, pedimos la distancia en centímetros y leemos D. Luego vendría la aplicación de la fórmula del proceso. Mandamos a imprimir el resultado con un mensaje, donde el mensaje diría la fuerza gravitacional es, y mandamos a imprimir lo que está dentro de la variable F. Fin del algoritmo. Igualmente lo podemos hacer como diagrama de flujo. Observen, empezaríamos con el símbolo de inicio. Después utilizaríamos un rectángulo para los argumentos en donde declaramos las variables. Después utilizaríamos el romboide en donde tendríamos la instrucción de escribir, introduzca la masa en gramos, otro romboide para la lectura de M1 y M2, otro romboide para solicitar la distancia en centímetros, otro romboide para leer la variable D, luego un rectángulo para el proceso, donde colocamos la fórmula, y luego nuevamente otro romboide donde vamos a escribir la fuerza gravitacional y la variable F. Y por último, el fin del algoritmo. Igualmente señalamos cuáles son nuestras entradas, el proceso y la salida del programa. Por último, vamos a utilizar la herramienta de diagrama Nash-Scheiderman. En el caso de las estructuras secuenciales, los diagramas son una tabla de una sola columna en donde cada fila contiene una de las instrucciones del programa. Igualmente señalamos las entradas, el proceso y la salida. Ahora vamos con el paso número 3, verificación manual. Cuando hablamos de verificación manual, estamos hablando de una corrida en frío o una corrida también llamada corrida de escritorio. En esta verificación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en papel un espacio para lo que vamos a denominar memoria del computador y otro espacio donde vamos a tener la pantalla. Entonces, aquí ocurre, vamos a ir
paso por paso, línea por línea del algoritmo y vamos a ir viendo qué está pasando dentro de la memoria del computador y qué pasa en la pantalla. Entonces, fíjense, el algoritmo, lo primero que tenemos son las declaraciones de la constante y 4 variables. Entonces, esta declaración lo que hace es crear espacios en la memoria del computador y darle el nombre a estos espacios, los nombres respectivos que estamos escribiendo. Observen. Se crearía un espacio llamado G en el cual se le está asignando ya ese valor. Eso ocurre dentro de la memoria. Esto no lo estamos viendo por pantalla. Eso está pasando, eso pasaría en la memoria del computador. Y después reservamos 4 espacios de memoria con esos respectivos nombres, F, M1, M2 y D. Empezamos con el algoritmo. Viene una instrucción de escribir. Escribir, hemos dicho ya que es una instrucción de salida. Va a sacar por pantalla lo que está entre comillas. Observe entonces en pantalla, va a aparecer, introduzca la masa en gramos. Ahí vamos a tener el cursor en donde podemos escribir desde el teclado un valor, y el primer valor va a ser almacenado en la variable M1. Vamos a suponer que le dimos 2.25. Observen que dentro de la memoria del computador esa variable se almacena dentro de la variable M1. Después escribimos, por ejemplo, 1.5, ese valor entonces almacenado en M2. Luego viene la instrucción, introduzca la distancia en centímetros. Entonces ese mensaje aparece en la pantalla y lo que nosotros vamos a escribir, en este caso vamos a escribir 10.6, va a ser almacenado dentro de la variable D. Luego viene el proceso. En ese proceso se hace ese cálculo y fíjense, se almacena dentro de la memoria el resultado, que sería 2.00439 exponente menos 9. Entonces, la siguiente línea sería escribir la fuerza gravitacional, o sea, va a aparecer en pantalla entonces, la fuerza gravitacional es y lo que está contenido dentro de la variable F. Entonces, esa es la verificación manual. Repito, ustedes agarran en papel y una parte, o sea, pueden hacer 2 columnas. En la columna de la izquierda va a ser la memoria del computador y la columna de la derecha sería la pantalla. Entonces, van a ir línea por línea del código y van a ejecutando lo que aparece en la memoria y lo que aparece en la pantalla del computador. Una vez que hemos realizado estos 3 primeros pasos, que lo hemos llamado la fase 1 de la resolución de la metodología, entonces pasamos al paso 4, que es la codificación del algoritmo. Esta es otra fase. Ya esta fase sí es trabajo en la computadora. Entonces, lo primero que hacemos es codificamos, o sea, abrimos nuestro lenguaje C, nuestro Builder C y transcribimos. Hacemos una traducción del algoritmo. Fíjense, declaramos nuestras directivas, include conio.h, include iostream.h, viene nuestra función principal, my, la llave que es el inicio. Declaramos entonces de tipo real, en este caso float, una constante g y le asignamos de una vez el valor declaramos 4 variables f, m1, m2 y d de tipo float, de tipo real. Viene la instrucción de salida, cout, introduzca la masa en gramos, in, leemos m1, m2, cout, vamos a solicitar la distancia en centímetros, la leemos, in, colocamos nuestra fórmula y mandamos a imprimir. Con CO, la fuerza gravitacional es F. El guess, en este caso, lo estamos utilizando para solicitar una tecla, cualquier tecla. Eso es una forma de paralizar, de detener la ejecución del programa. Entonces, esa sería nuestra codificación
Ese sería el paso 4. El paso 5 es la compilación y ejecución del programa. Entonces, primero compilamos. ¿Compilamos con qué? Con Alt F9 o nos vamos por el menú, en este caso el menú Project, y buscamos la parte de compilación. Observamos el proceso de compilación. Si no hay errores, si sale todo, 0 error, entonces podemos ir al paso siguiente, que es el enlace control F9. Si no ocurre ningún error, se puede aparecer la palabra make, que indica que el programa se ha enlazado correctamente. Entonces ya ahí tendríamos el programa ejecutable. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos el programa ejecutable, listo, podemos ir a la verificación y depuración del programa. O sea, en este paso, lo que vamos a hacer es la corrida del programa. Y en la depuración nos vamos a colocarle datos que sean clave para verificar que el programa esté funcionando correctamente. La corrida lo vamos a hacer con la función run o directamente con F9. Entonces, fíjense, vamos a introducir la masa en gramos. Vamos a introducir, por ejemplo, 2.25 y 1.5. Vamos a introducir la distancia en centímetros, 10.6. Y luego va a aparecer el resultado de la fuerza gravitacional. En este caso aparece el resultado y observamos que fue correcto. Vamos al paso 7, que es la documentación. Podemos hacer una documentación interna, que serían los comentarios del programa. En este caso podríamos colocar como comentario para qué sirve el programa. Fíjense, aquí colocamos programa que calcula la fuerza gravitacional. Podemos señalar el valor de G, que es la constante gravitacional. Podemos aplicar también otro comentario para explicar la fórmula de la masa gravitacional. Y por último, también podemos explicar la función get, que es una función que se usa para obtener un carácter del teclado. En la fase de mantenimiento, para colocarlo como ejemplo, que es el paso 8, vamos a suponer que se requiere realizar unas modificaciones al programa. Por ejemplo, vamos a modificar que la masa de los cuerpos sea dada en kilogramos y la distancia en metros. En este caso, si estamos como datos de entrada, estamos solicitando la masa en kilogramos y la distancia en metros, debemos entonces primero realizar las respectivas conversiones. Y otro de las cosas que podemos acomodar al programa es que el programa pregunte nuevamente si desea volver a hacer los cálculos, es decir, que podríamos utilizar, podríamos hacerlo repetitivo. Eso sería como a manera de ejemplo, hacer algunos cambios para actualizar o mejorar el programa ya existente. Bueno, para finalizar, les dejo unos problemas propuestos, 5 problemas, el cual ustedes deben resolver aplicando los 8 pasos de esta metodología de la forma como tienen en este video. Bueno, terminó el tema, construcción de algoritmos secuenciales. Muchas gracias por su atención.